gloria a Dios. De manera pues que Dios hace una gran obra en Jeremías, gloria a Dios, conociéndole y santificándole antes que naciese, pero con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de los que ha llamado, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, y te di por profeta a las naciones. Es decir, que ya él había escogido a aquel varón como profeta. ¿Para qué, hermanos? Tenía que ir a anunciar lo que Dios le mandara. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos ha llamado con un propósito para que nosotros anunciemos su palabra. Aquí la anunciamos al pueblo del Señor. Pero Dios quiere que nosotros anunciemos su palabra también allá afuera a los que no le han conocido. Gloria a Dios. Y aún a los que ya le han conocido, tenemos que nosotros animarles con la palabra del Señor, porque hay unos que son débiles, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Hay que animarles, hermanos, para que ellos puedan continuar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. La primera excusa que puso Jeremías, gloria al Señor. Como todo ser humano, nosotros ponemos excusas una y otra y otra. Jeremías puso solamente esta excusa. ¿Qué se consideró Jeremías? Que no era perfecto. Él dijo, no sé hablar, ¿verdad? ¿Y qué voy a decir? Soy un niño. Y los niños cuando nacen, pues no pueden hablar. Gloria al Señor, aleluya. Pero hermanos, ya Jeremías no era un niño, sino que él se consideraba que era un niño en hablarnos. Dijo, pero ¿qué voy a hablar? Y Dios me está hablando. Necesita que algo yo esté preparado para anunciar. Gloria al Señor. Pero hermanos, nosotros no tenemos que estar preparados, gloria al Señor, por nosotros mismos, sino que tenemos que estar preparados en Cristo Jesús, en Dios, porque Él es el que pone en nosotros en la palabra. Gloria a Dios. Ahora bien, gloria al Señor, si bien es cierto, en aquel entonces Dios le estaba ordenando a Jeremías, gloria al Señor, aleluya, que tenía que, hermanos, dado un profeta a las naciones, gloria al Señor, aleluya, pero nosotros no podemos decir, no podemos hablar. Jeremías estaba diciendo que era un niño, estaba poniendo excusas. ¿Qué excusa la que usted pone para servir a Dios? Él puso esa excusa, que era un niño, ¿verdad? Gloria al Señor. Moisés dijo que era tartamudo. Aleluya, gloria al Señor. A veces, hermanos, los siervos más especiales que Dios llama, tratamos de poner excusas. Y todos ustedes son especiales. Y usted puede decir, es que yo no sé hablar, es que yo, ¿qué voy a decir? Hable que Dios los ama. Hable que Cristo murió por usted y por todos. Hable que Cristo resucitó con poder y está sentado a la diestra de los padres. Y que Él es el que perdona, Él es el que salva, Él es el que da la vida. ¿Les será difícil hablar eso? No les es difícil hablar eso. Gloria al Señor. No necesitamos tanta elocuencia, hermanos, para anunciar el reino de Dios. Aleluya. No solamente tenemos que abrir la boca para lo bueno, para anunciar que Cristo vive y que Dios nos ha perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero las excusas nunca faltan. Gloria al Señor. Aleluya. No que la próxima, que hoy no, que más adelante. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. No estoy preparado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No tenemos que inventar cosas nosotros. No, tenemos que anunciar esta palabra. Esta palabra es la que tenemos que anunciar. Y si usted lee las palabras, se da cuenta qué es lo que Dios nos manda que hagamos y qué es lo que tenemos que anunciar. Gloria al Señor. Esta palabra es la que nos está hablando ahora. Gloria al Señor. En aquel entonces quizás solo, ¿verdad?, el profeta sabía de qué forma le estaba hablando. Gloria al Señor. Pero ahora Dios nos está hablando a través de esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Esta palabra es la voz de Dios. Aleluya. Y Él dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Gloria a Jesús. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Esto es lo que pasa en nosotros, que a veces hay mucho temor. Gloria a Jesús, aleluya. Hay mucho temor. Me van a hacer chistes, van a decir que estoy loco, que soy anticuado, que soy un aleluya. Y por ahí el temor, hermano, gloria al Señor.
El temor que el enemigo pone en cada uno de nosotros, gloria a Jesús, para hablar a las almas, para hablar a los perdidos, aleluya. No temas, le dice el Señor, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y si Dios estaba con Jeremías, también está con nosotros. Está con nosotros para librarnos, gloria al Señor. Ahora bien, en aquel entonces, gloria a Jesús, Dios estaba haciendo mención a Jeremías que tenía que anunciar su palabra a las naciones que lo habían dejado. Habían dejado, gloria a Jesús, aleluya, cierto pueblo había dejado a Dios y se había olvidado de Él, se habían involucrado en la maldad y en el pecado, gloria a Jesús. Y Él le dijo, no temas porque yo estoy para librarte, gloria a Dios. Amén. Te alabo, Padre. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, gloria a Jesús, aleluya, y me dijo, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca, gloria a Jesús, aleluya. Te alabo, Padre. Hermanos, yo diría que uno de ustedes se levantara y pusiera su palma en mis labios y dijera, he puesto mi palabra en tu boca, gloria al Señor. Pero ahora, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando su boca. Está tocando su boca, hermano, gloria al Señor, para decirle que anuncie el reino de los cielos, para que el hombre se aparte del pecado. El Espíritu Santo, hermanos, es el que está tocando. Es el que ahora toca a cada vida, a cada joven, a cada anciano, a cada hermano y hermana. Gloria al Señor. Aleluya. Te alabo, Padre. Y he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. Amados hermanos, eran contra unas naciones enemigas. Y en aquel entonces las guerras eran físicas, ¿verdad? Eran físicas, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Y en aquel entonces la batalla era seria, con espada. Y hermanos, y con todo lo que hubiera, con hachas y con todo lo que hubiera de armas, era, gloria al Señor, la pelea. La pelea era de físicamente, de hombre a hombre, gloria al Señor, de nación contra nación. Era un pueblo contra otro pueblo. Y este caso, hermano, Jeremías tenía que ir a anunciar la palabra a las naciones enemigas de Israel, las naciones que habían dejado a Dios. Pero en aquel entonces podían decirse, bueno, la ciudad de gloria al Señor, de Anápolis o de Silver Spring viene contra nosotros. Son pueblos que nosotros sabemos que existen, ¿verdad? Washington, las naciones, los pueblos vecinos, Filadelfia, pueden decir, vienen contra nosotros. Es algo que hay que prepararnos, porque vienen contra nosotros. Y aquellos pueblos ponían cada quien, dice, su tienda ahí afuera, a las entradas de la ciudad donde estaba Jeremías. Pero ahora nosotros tenemos un enemigo que usted no lo ve, pero es un enemigo terrible, es un enemigo silencioso, y ese enemigo está en nosotros, que es la carne. El enemigo, hermano, más terrible del hombre, de los hijos de Dios, son los deseos de la carne. Ese es el enemigo más terrible que puede haber, porque ese es el que destruye, ese es el que arruina familias, hijos, madres, padres, hermanos. Ese arruina todo, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, hermano, gloria al Señor, aleluya, es el pecado que más hermanos, el enemigo pone en el ser humano. El deseo de la carne no respeta mujer casada, hombre casado, no respeta nada. Y ahí se va la destrucción. Y ahí, y qué bonita que estás, y qué hermoso que estás. Es un enemigo silencioso que viene a la mente. No sé si usted está poniendo cuidado, hermano, pero ahorita no, ahora no viene ninguna nación contra usted. Ahorita el enemigo que usted tiene contra usted es el pecado. Un pecado es un enemigo silencioso. No le hace mucha ruido, no le hace mucha bulla, porque, ¿verdad? Si acaso se le va al oído en secreto, no le grita así, ¿verdad?
lo que él quiere hacer o lo que piensa hacer, sino por el teléfono se lo pone al oído, de oído a oído, en secreto. Es un enemigo silencioso. Entonces, si nosotros ponemos cuidado a ese enemigo, hermanos, puede destruirnos a todos. Cualquiera, hermanos, se va por un deseo carnal. Se va del pueblo de Dios. Y ya hemos visto, gloria al Señor, cuánta destrucción ha hecho ese enemigo, hermanos, silencioso. No es ahora, hermanos, la pelea contra, hermanos, naciones, sino contra un enemigo que Satanás ha puesto. Gloria al Señor. Te alabo, Padre. Este estaba lo había puesto para arrancar, gloria al Señor, para arrancar, gloria al Señor, aleluya, naciones, reinos, y para destruir, y para arruinar, para terminar con todo lo que se oponía, gloria al Señor, contra aquellos que lo habían dejado, gloria a Dios. Entonces, eso mismo está para todos nosotros. El que le dejaren está para ser arrancado, para ser destruido, para ser arruinado. Para eso, gloria al Señor, está la palabra hablando. Gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra es la que está hablando que nosotros, gloria a Dios, no tenemos que dejar el camino de nuestro Dios. Te alabo, Padre. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? En el versículo 13, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo, gloria a Dios, está hacia el norte. Ustedes saben cuando una olla están cocinando y cuando empieza a hervir echa como cierta espuma, y esa espuma a veces se va hacia un lado, a veces se va sobre la olla así toda, pero a veces se va hacia un ladito, por un lado más el hervor, y ese hervor de la olla estaba así al norte apuntando a Jerusalén. Gloria al Señor, aleluya. Eran las naciones que venían contra Jerusalén. Gloria al Señor. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal. Tenía que llegar un mal, gloria al Señor, aleluya, sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Por qué tenía que llegar ese mal a los moradores de aquel lugar? ¿Por qué? Porque lo habían dejado. Gloria al Señor, aleluya. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, Dios convoca a todas esas familias del norte, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Un ejemplo, Jerusalén, este lugar, pues allí en esa puerta, en esta otra, ellos pondrían sus tiendas allí, como para humillar a este pueblo. ¿Se da cuenta cómo estaba la situación? Sí, gloria a Jesús, aleluya. Y Jeremías tenía que anunciarles a esos enemigos que estaban allí, tenía que anunciarles la palabra de Dios, tenían que anunciarles al Señor. Aleluya. Te alabo, Padre. Junto a todos sus muros de derredor y contra todas las ciudades de Judá. Era alrededor que iban a poner sus tiendas. Y a causa de toda su maldad, gloria al Señor, aleluya. Entonces, la maldad del hombre, hermano, es lo que Dios no puede tolerar. Usted como, hermanos, consciente de lo que es el bien y el mal, bien sabe cuándo está cometiendo maldad. Bien sabe. Y si no lo está haciendo, bendito sea el nombre del Señor. Y si alguien lo está haciendo, arrepiéntase. Arrepiéntase porque viene la ira de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Y alabo, Padre. Y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Es decir, que los juicios serán contra los que dejan a Dios.